Bienvenido a Ciencia del Sueño. Es un placer acompañarte una vez más, en esta travesía donde la ciencia se convierte en calma y el conocimiento se transforma en un arrullo suave para tu descanso. Esta noche viajaremos muy atrás en el tiempo, hacia un mundo que parece sacado de un sueño volcánico, un escenario donde la Tierra no era azul y verde como la conocemos hoy, sino roja, incandescente, cubierta por mares de lava. El tema que nos guiará será Lava Earth, When the World Was Fire. En este relato descubrirás cómo se formó nuestro planeta, cómo la roca fundida dio origen a continentes, mares y atmósfera. Una historia de fuego que, contada suavemente, puede ayudarte a dormir. Antes de comenzar, te invito a apoyar este viaje. Dale un me gusta a este video. Suscríbete al canal Ciencia del Sueño y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allí. Ahora respira profundo, inhala lentamente, exhala con calma. Deja que tu cuerpo se relaje, que tu mente se abra al asombro. Prepárate para caminar sobre un mundo de fuego, donde cada montaña era un volcán y cada horizonte un mar de lava ardiente. Hace más de 4.500 millones de años, el sistema solar era un lugar turbulento. No existían todavía planetas tal como los conocemos, sino un disco giratorio de gas, polvo y fragmentos rocosos que orbitaban alrededor de una joven estrella, nuestro Sol. De ese caos cósmico comenzó a formarse la Tierra. El proceso no fue pacífico. Asteroides y cometas chocaban constantemente, liberando una energía inmensa. Cada impacto aportaba más masa, pero también calor. Poco a poco, la superficie se convirtió en un océano de roca fundida. La Tierra primitiva no era azul ni verde, era roja, incandescente, como un sol en miniatura flotando en el espacio. Los científicos llaman a esta etapa el océano de magma. La corteza sólida apenas existía. En su lugar, mares de lava cubrían la superficie. En algunos puntos, la roca líquida burbujeaba y se movía como si respirara, creando un espectáculo hipnótico y aterrador. Imagina un planeta entero convertido en volcán, sin tregua, sin pausa. La gravedad atrajo materiales más densos hacia el centro, formando un núcleo metálico de hierro y níquel. Mientras tanto, los elementos más ligeros flotaban hacia la superficie. Este proceso, conocido como diferenciación planetaria, dio forma a las capas de la Tierra, el núcleo, el manto y la corteza. Todo ello en medio del fuego. Cada erupción, cada río de lava, era parte de un lento proceso de construcción. Lo que hoy vemos como montañas, mares y continentes comenzó entonces como magma ardiente, extendiéndose en todas direcciones. El aire tampoco era respirable. Estaba compuesto por gases volcánicos como dióxido de carbono, vapor de agua y metano. Aunque pueda sonar inhóspito, ese caos era necesario. Sin esa etapa ardiente no existirían las condiciones que hoy permiten la vida. La Tierra tenía que pasar primero por el fuego para, millones de años después, convertirse en un planeta azul. Imagina este escenario mientras descansas. Un cielo oscuro, un horizonte de lava incandescente, montañas en erupción iluminando la noche cósmica. Todo ardía, pero en ese ardor se estaba gestando el futuro. La Tierra primitiva era un sueño de fuego. Y tú, al escuchar esta historia, puedes dejar que ese fuego se transforme en calor suave que te envuelva y te ayude a dormir. La Tierra recién nacida no estaba sola en su tormenta de fuego. El sistema solar temprano era un campo de batalla lleno de fragmentos errantes, asteroides, cometas y protoplanetas. Cada colisión con la joven Tierra liberaba tanta energía que toda la superficie volvía a fundirse una y otra vez. Uno de esos impactos fue especialmente decisivo, el choque con un cuerpo del tamaño de Marte, al que los científicos llaman Theia. El impacto fue tan colosal que parte de la Tierra se desprendió y formó la Luna. Al mismo tiempo, la energía liberada mantuvo el planeta envuelto en lava durante millones de años. Imagina ese cielo, la Luna recién formada, aún brillante, girando cerca de la Tierra, mientras debajo todo era fuego. No había océanos, ni continentes, ni vida,
solo un mar global de magma que se movía lentamente, como una piel líquida que cubría todo el planeta. El calor era tan intenso que incluso algunos minerales se evaporaban y formaban nubes de gas. Esas nubes se acumulaban en la atmósfera, creando tormentas de fuego y relámpagos que iluminaban la noche. Era un espectáculo aterrador, pero también majestuoso, el nacimiento de un mundo bajo el signo del fuego. Con el tiempo, la superficie empezó a enfriarse poco a poco. La corteza sólida comenzó a formarse en algunas zonas, aunque era constantemente rota por nuevas erupciones. La Tierra parecía respirar en ciclos, enfriarse y solidificarse, solo para volver a arder con cada impacto cósmico. Este océano de magma no era un simple escenario de destrucción, era un laboratorio planetario. Los elementos químicos se mezclaban, los minerales se fundían y separaban, creando la base de todo lo que vendría después. Sin ese caos no existirían los suelos, ni las montañas, ni el agua. Piensa en ello mientras descansas. Debajo del aparente desorden hay siempre un orden oculto. Lo mismo ocurre con los sueños y con la vida. La Tierra ardió durante millones de años, pero de ese fuego surgió la base de nuestro hogar azul. Y ahora te pregunto suavemente, ¿desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Y qué hora es allí? El océano de magma que cubría la Tierra parecía eterno. Sin embargo, incluso el fuego más intenso comienza a perder calor con el paso del tiempo. Durante millones de años, la superficie del planeta ardió bajo temperaturas imposibles, pero lentamente el enfriamiento se abrió paso. La radiación hacia el espacio y el cese gradual de los impactos más violentos permitieron que las primeras cortezas sólidas empezaran a formarse. Estas placas primitivas eran frágiles, delgadas, y se rompían con facilidad bajo el peso del magma que todavía hervía debajo. Era como una costra de pan recién horneado, dura por fuera, pero blanda y burbujeante en su interior. En algunos puntos, esa corteza permanecía lo suficiente para enfriarse más, creando islas sólidas en medio del mar de lava. Eran los primeros continentes, aunque diminutos y efímeros. La Tierra empezaba a mostrar señales de estabilidad, pero la calma era siempre temporal. Cada erupción masiva, cada impacto de meteorito devolvía el paisaje a su estado incandescente. El enfriamiento no fue uniforme. En las profundidades, el calor del manto seguía latiendo con intensidad. Grandes corrientes de convección movían el magma de abajo hacia arriba, como un caldero inmenso que hierve sin descanso. Ese movimiento interno generaba grietas en la corteza, liberando nueva lava y gases. Y esos gases eran clave. De cada erupción brotaban dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno y metano. Poco a poco, esos componentes se acumularon en la atmósfera primitiva. Aunque tóxica para los seres vivos que aparecerían millones de años después, esa envoltura gaseosa fue esencial. Retuvo parte del calor y preparó el escenario para la formación de océanos. Imagina el planeta como un gigante respirando fuego. Cada erupción era un suspiro ardiente que liberaba gases al cielo. Cada impacto era un latido que agitaba la corteza. Y, lentamente, ese gigante comenzó a calmarse, a templarse, a dejar atrás su juventud incandescente. Lo fascinante es que incluso hoy, la Tierra sigue recordando esa etapa. El calor que sentimos en un volcán, el magma que aún asciende desde el manto, son ecos de aquel mundo de fuego. Aunque nuestra superficie se vea verde y azul, en lo profundo seguimos siendo un planeta ardiente. El lento enfriamiento de la Tierra fue el preludio de algo aún más milagroso, el nacimiento del agua líquida. Pero antes de ese momento, aún quedaban millones de años de respiraciones volcánicas y cielos cargados de fuego. En la Tierra primitiva, los volcanes no eran montañas aisladas como los conocemos hoy. Eran grietas interminables que expulsaban mares enteros de lava. Cada erupción podía cubrir regiones enteras, transformando paisajes en cuestión de horas. Estos volcanes primitivos eran los arquitectos del planeta. Con cada erupción, moldeaban montañas incipientes, rellenaban cráteres, formaban nuevas capas de corteza. Eran destructivos y creadores al mismo tiempo. En su furia ardiente,
estaba la semilla de la estabilidad futura. El espectáculo debía ser sobrecogedor. Columnas de fuego alcanzando kilómetros de altura, ríos de magma avanzando como lenguas incandescentes, cielos teñidos de rojo por las partículas y cenizas. El aire vibraba con el calor y los truenos volcánicos. No había seres vivos para contemplarlo, pero si los hubiera, habrían visto un planeta convertido en un infierno resplandeciente. La actividad volcánica también jugó un papel crucial en la química de la atmósfera. Cada erupción liberaba gases atrapados en el interior, espesando poco a poco el manto de aire que rodeaba la Tierra. Aunque irrespirable para nosotros, esa atmósfera primitiva era la base de lo que más adelante se transformaría en el aire que respiramos hoy. Los volcanes primitivos fueron también los grandes mensajeros del agua. En sus erupciones liberaban vapor que se acumulaba en la atmósfera. Cuando finalmente la Tierra se enfrió lo suficiente, ese vapor se condensó en forma de lluvia, dando origen a los primeros océanos. En otras palabras, el agua que bebemos, que corre en ríos y mares, estuvo alguna vez atrapada en el interior ardiente del planeta. Imagina que el planeta entero era un inmenso volcán, un corazón de fuego que latía sin descanso. Cada explosión era como un grito creador, cada río de lava, un trazo de pintura en el lienzo cósmico. Aunque caótico, ese proceso era necesario. De esas erupciones nació el suelo que más tarde sostendría bosques, ríos y ciudades. Hoy, cuando miramos un volcán en erupción, sentimos fascinación y temor. Pero lo que vemos es apenas un eco lejano de aquellos gigantes primitivos. La Tierra entera fue una vez un volcán sin fronteras, y en su furia incandescente se gestaba el mundo que un día nos recibiría. Los volcanes fueron el aliento ardiente del planeta, y en ese aliento, aunque parezca increíble, ya estaba escrita la historia del agua, de la vida y de ti. Aunque la superficie de la Tierra comenzaba a enfriarse, en su interior seguía ocurriendo un espectáculo colosal. El manto, esa capa intermedia entre el núcleo y la corteza, hervía como un océano escondido de roca líquida. Allí, la energía liberada por la desintegración radiactiva de ciertos elementos mantenía viva una danza de calor y movimiento. Este proceso, conocido como convección del manto, fue y sigue siendo el motor secreto del planeta. El calor asciende lentamente desde el núcleo, empujando el magma hacia arriba. Al llegar cerca de la superficie, ese magma se enfría, se vuelve más denso y desciende de nuevo. Es un ciclo sin fin, como un pulso interno que da vida al planeta. En la Tierra primitiva, esta danza era aún más intensa. La energía acumulada era enorme, y la corteza recién formada era frágil. Cada ascenso de magma abría grietas gigantescas, generaba volcanes descomunales y renovaba la superficie una y otra vez. Era como si el planeta respirara fuego en ciclos profundos. La convección del manto no solo moldeó la corteza, también sembró las bases de la tectónica de placas, ese lento movimiento que, millones de años después, crearía continentes, cordilleras y océanos. En la juventud ardiente de la Tierra ya estaba escrito el destino de su geografía. Imagina al planeta como un gran caldero cósmico. Por fuera, una costra que empieza a solidificarse. Por dentro, un líquido incandescente que hierve y se agita. Los movimientos internos son invisibles desde la superficie, pero determinan todo lo que ocurre arriba. Incluso hoy, los terremotos y las erupciones son recordatorios de esa danza incesante. Esta respiración profunda de la Tierra es un paralelo hermoso con la respiración humana. Así como inhalamos y exhalamos sin detenernos, el planeta también expulsa magma y gases y los vuelve a reciclar en un ciclo eterno. Somos, en cierto modo, hijos de un organismo vivo que late y respira desde hace miles de millones de años. Cada noche, mientras descansas, tu propio cuerpo también realiza su danza interna. Tu corazón late, tu sangre circula, tu cerebro sueña. Así como la Tierra, tú también eres un universo de ritmos ocultos que sostienen la vida. La danza del magma nos recuerda que lo esencial muchas veces es invisible. Bajo la calma aparente de la superficie, hay siempre fuerzas poderosas trabajando en silencio.
Mientras la Tierra se moldeaba desde dentro, en la superficie y en el cielo, ocurría otra transformación decisiva: el nacimiento de la atmósfera primitiva. Los volcanes, con cada erupción, lanzaban enormes cantidades de gases al aire: vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, metano y amoníaco se acumulaban en una capa cada vez más densa alrededor del planeta. Este velo gaseoso no se parecía en nada al aire fresco que respiramos hoy. Era tóxico, caliente y sofocante. La atmósfera primitiva era más un caparazón de fuego que un refugio. Relámpagos constantes iluminaban los cielos, tormentas eléctricas recorrían las nubes de gas, y las lluvias que caían volvían a evaporarse al contacto con la superficie ardiente. Era un ciclo sin descanso: agua que caía, se evaporaba y volvía a subir, sin llegar a formar océanos estables. Con el tiempo, sin embargo, la Tierra empezó a enfriarse lo suficiente como para que parte de ese vapor se condensara y permaneciera en forma líquida. Así, gota a gota, tormenta tras tormenta, se sembraron los primeros cuerpos de agua en la superficie. El aire sofocante aún estaba lejos de ser respirable, pero en su interior llevaba ya la semilla de los océanos. La atmósfera primitiva cumplía además otra función crucial: actuaba como un escudo contra los impactos cósmicos más pequeños. Muchos meteoritos se desintegraban al entrar en contacto con ella, lo que permitió que la superficie comenzara a estabilizarse poco a poco. El fuego del espacio seguía cayendo, pero ahora la Tierra tenía una coraza que la protegía. Imagina mirar hacia arriba en ese tiempo: un cielo rojo y denso, cargado de gases y tormentas, relámpagos que caían sobre mares de lava, lluvias que se evaporaban en segundos, nubes pesadas que se movían como un techo bajo y opresivo. Era un espectáculo de caos, pero también de creación. Cada molécula que flotaba en esa atmósfera formaba parte de un proceso más grande: preparar el escenario para la vida. El oxígeno libre aún no existía, pero la química estaba en marcha. De esos gases, combinados con agua y energía, surgirían más adelante los ingredientes básicos de la biología. Hoy, al respirar aire fresco, olvidamos fácilmente que alguna vez el cielo fue irrespirable. Pero ese cielo ardiente fue el útero que permitió la gestación de los océanos y, en consecuencia, de la vida misma. La primera atmósfera de la Tierra nos enseña que incluso en el caos puede haber propósito, que lo que parece hostil y violento puede ser, en realidad, la antesala de algo milagroso. Aunque gran parte del agua que conocemos hoy estuvo atrapada en el interior de la Tierra y fue liberada a través de volcanes, los científicos creen que no fue la única fuente. Una parte de ese líquido vital llegó desde el espacio, traída por cometas y asteroides que chocaron contra la superficie ardiente del planeta. Estos cuerpos celestes, formados en las regiones más frías del sistema solar, contenían hielo en su interior. Al impactar contra la joven Tierra, liberaban enormes cantidades de vapor de agua. Al principio, ese vapor se evaporaba rápidamente por las altas temperaturas, pero a medida que la superficie comenzó a enfriarse, el agua empezó a quedarse, formando charcos, lagos y, finalmente, océanos. La idea de que el agua vino del espacio puede parecer poética, pero tiene un fundamento sólido. Los análisis químicos muestran que parte del agua terrestre comparte una firma isotópica, similar a la del agua encontrada en cometas y asteroides. Esto sugiere que nuestra agua no es solo terrestre, sino también un regalo cósmico. Imagina ese escenario: cometas viajando durante millones de años a través del espacio oscuro, trayendo consigo cristales de hielo, hasta que finalmente impactan contra un planeta incandescente. Cada choque era violento, pero en su interior escondía una semilla: gotas de agua que con el tiempo formarían mares, ríos y nubes. La Tierra primitiva era un crisol donde se mezclaban ingredientes de todos los rincones del sistema solar. No era un planeta aislado, sino el resultado de una danza cósmica, de encuentros y colisiones. Cada cometa que caía dejaba un rastro de vida en potencia, un recordatorio de que el universo entero estaba contribuyendo a este proceso.
Cuando pienses en el agua que bebes, en el mar que se extiende hasta el horizonte, recuerda, parte de esas moléculas viajaron por el espacio durante eones antes de llegar aquí. Tus propias células llevan dentro un eco del cosmos, un recuerdo de cometas que cruzaron el vacío para sembrar vida. El agua, entonces, no es solo un recurso vital, es un lazo entre la Tierra y el universo, un puente líquido que nos conecta con estrellas lejanas y con el origen de todo lo que somos. A medida que la Tierra se enfriaba, el vapor acumulado en la atmósfera empezó a condensarse en forma de lluvia. No eran lluvias suaves como las que conocemos hoy, sino tormentas interminables que duraron miles de años. El agua caía sin cesar, golpeando la superficie incandescente, evaporándose y volviendo a caer. Era un ciclo brutal, pero poco a poco la superficie comenzó a retener el líquido. Así nacieron los primeros océanos. Gota a gota, tormenta tras tormenta, la tierra se cubrió de agua líquida. Al principio eran mares turbios, cargados de minerales disueltos que provenían de la lava y las rocas volcánicas. El color debía ser oscuro, casi negro, bajo cielos rojizos y cubiertos de ceniza. Estos océanos primitivos no se parecían a los azules que hoy contemplamos, pero eran esenciales. En sus aguas calientes y químicamente ricas se gestarían, millones de años más tarde, las primeras formas de vida. Sin esos mares, la Tierra habría quedado como Marte, un planeta rocoso y seco. El nacimiento de los océanos también transformó el clima. El agua actuó como un regulador de temperatura, absorbiendo calor durante el día y liberándolo durante la noche. Gracias a ello, la Tierra pudo estabilizarse poco a poco, pasando de un infierno de lava a un planeta con ciclos más suaves. Imagina la música de aquel tiempo, el rugido de volcanes, el estruendo de rayos y, sobre todo, el golpeteo constante de la lluvia sobre la roca. Era una sinfonía caótica, pero detrás de ella se estaba escribiendo la melodía de la vida. Hoy, cuando miramos el océano, vemos calma y horizonte, pero en sus profundidades guarda la memoria de aquel nacimiento. Las primeras gotas que lograron quedarse, los primeros mares que dieron refugio al futuro. Los océanos son, en cierto modo, los verdaderos archivos del planeta. Han estado aquí desde los orígenes y han acompañado cada etapa de la historia de la Tierra. En su vaivén de mareas, aún escuchamos el eco de esas tormentas interminables que llenaron la superficie de agua. Piensa en esto mientras descansas. Cada ola que hoy rompe en la orilla es heredera de aquellas lluvias primordiales. Cada gota que toca tu piel alguna vez formó parte de un ciclo cósmico de fuego, vapor y océanos nacientes. Cuando los océanos comenzaron a asentarse sobre la superficie de la Tierra, no eran claros ni cristalinos. Eran aguas densas, oscuras, cargadas de minerales y elementos químicos liberados por los volcanes y las rocas fundidas. En esos mares turbios se mezclaban hierro, azufre, dióxido de carbono y una multitud de compuestos que harían de estas aguas un laboratorio natural. Los científicos llaman a este escenario la sopa primordial, un caldo químico donde la energía del planeta, rayos, calor volcánico, radiación solar, agitaba moléculas simples, transformándolas en estructuras cada vez más complejas. Aunque la vida aún no había aparecido, los ingredientes estaban sobre la mesa, esperando el momento adecuado. Imagina un mar espeso bajo un cielo cargado de tormentas, relámpagos que caen una y otra vez sobre el agua, generando reacciones químicas invisibles. Cada chispa es un experimento espontáneo, una combinación nueva de átomos que con el tiempo dará lugar a moléculas más sofisticadas. Experimentos modernos, como el famoso de Miller y Urey en la década de 1950, han demostrado que este escenario es plausible. En un laboratorio, al simular una atmósfera primitiva y someterla a descargas eléctricas, lograron producir aminoácidos, los bloques básicos de las proteínas. Eso significa que en aquellos mares primitivos, la química de la vida pudo comenzar sin necesidad de intervención externa. Pero no todo ocurrió en la superficie. En el fondo de los océanos, donde la corteza terrestre se agrietaba, brotaban fumarolas hidrotermales, chorros de agua caliente cargada de minerales. Allí,
En la oscuridad absoluta, el calor del manto generaba ambientes químicos únicos. Muchos científicos creen que en esos respiraderos del océano profundo pudieron surgir las primeras moléculas autorreplicantes. Los mares primitivos eran entonces un laboratorio colosal. Cada ola, cada burbuja, cada chispa de relámpago era un experimento en marcha. Aunque aún faltaban millones de años para que apareciera la primera célula, el escenario estaba preparado. Piensa en esto mientras respiras con calma. La vida que hoy te sostiene, la complejidad de tu propio cuerpo, comenzó como un juego químico en un mar oscuro. Eres, en cierto modo, heredero de esas gotas agitadas por tormentas cósmicas. Mientras los océanos nacían, los volcanes no dejaron de rugir. La superficie de la Tierra era un mosaico cambiante, mares oscuros intercalados con islas volcánicas que emergían y desaparecían con cada erupción. Estas islas eran fragmentos de corteza que flotaban sobre el manto ardiente, inestables y efímeras. Cada isla era un laboratorio propio. La lava, al enfriarse, formaba rocas basálticas ricas en minerales. La lluvia, al caer sobre ellas, disolvía esas sustancias y las arrastraba al mar. Así los océanos se enriquecían con nutrientes que más tarde serían esenciales para la vida. El paisaje debía ser sobrecogedor: mares humeantes, cielos rojos cubiertos de nubes de ceniza, y en medio de todo, islas incandescentes que brillaban en la oscuridad. No había árboles ni animales, solo roca y fuego. Pero en esa crudeza se gestaba el futuro. Las islas volcánicas también actuaban como refugios temporales para el agua. En sus grietas se acumulaban charcos que, calentados por la energía geotérmica, se convertían en microambientes químicos. Algunos científicos creen que en estos charcos, más que en los océanos abiertos, pudieron surgir las primeras reacciones prebióticas, porque las moléculas tenían más oportunidad de concentrarse. Imagina caminar, en un sueño, claro, sobre una de esas islas. El suelo todavía arde bajo tus pies, y cada grieta expulsa vapor caliente. El aire está denso, con el olor a azufre y ceniza, y sin embargo, en los pequeños charcos que se forman tras la lluvia, ocurre algo invisible: moléculas que se combinan, cadenas químicas que se alargan, la primera chispa de lo que algún día será vida. En este sentido, las islas volcánicas fueron más que paisajes efímeros. Fueron los primeros escenarios donde la Tierra ensayó la posibilidad de la biología. Aunque desaparecieran bajo nuevas erupciones, su huella quedaba grabada en el océano y en la memoria química del planeta. Hoy, cuando observamos islas volcánicas como Hawái o Islandia, podemos imaginar un eco lejano de esa época. Aunque ahora están cubiertas de vegetación y vida, en el fondo siguen siendo recordatorios de un pasado en que el planeta entero era un archipiélago de fuego en medio de mares oscuros. Así, el mundo de fuego se transformaba lentamente en un mundo de agua y roca. Y en ese equilibrio, aunque aún no existiera vida, ya se dibujaba el destino de todo lo que vendría después. Cuando los océanos comenzaron a cubrir buena parte de la superficie, el planeta dejó de ser un infierno absoluto. Pero la calma aún estaba lejos. El fuego y el agua convivían en un delicado equilibrio. Por un lado, mares embrionarios extendiéndose bajo cielos de tormenta. Por otro, volcanes activos que no dejaban de vomitar magma y gases al aire. Cada erupción liberaba nuevas nubes de ceniza que oscurecían el cielo y provocaban lluvias ácidas. Esas lluvias caían sobre el mar, modificando su química, enriqueciendo el agua con minerales, pero también haciéndola corrosiva. Los océanos primitivos eran al mismo tiempo cuna y tormenta, un lugar fértil y hostil a la vez. La interacción entre lava y agua producía fenómenos intensos. Cuando un río de magma entraba en contacto con el mar, se generaban explosiones de vapor, creando columnas gigantescas que se alzaban hacia la atmósfera. Era como si la Tierra exhalara su aliento ardiente en forma de nubes hirvientes. Imagina un horizonte donde el mar oscuro se encuentra con una lengua de lava incandescente. El choque no es silencioso. Estalla en un rugido que sacude el aire, mientras el vapor se eleva como una cortina blanca. Este espectáculo se repetía una y otra vez
moldeando nuevas islas, fragmentando la corteza, expandiendo lentamente el terreno sólido. Ese equilibrio entre fuego y agua también regulaba la temperatura global. Los océanos, al acumular calor, ayudaban a estabilizar la superficie, y los volcanes, al liberar dióxido de carbono, creaban un efecto invernadero que impedía que el planeta se enfriara demasiado rápido. Sin esta combinación, la Tierra habría sido demasiado fría o demasiado caliente para sostener el futuro de la vida. En cierto modo, la Tierra joven se parecía a un organismo que aprende a respirar. El fuego era la inhalación, el agua era la exhalación, ambos en tensión, ambos necesarios. En su lucha constante, estaban construyendo el escenario que más tarde acogería los primeros organismos vivos. Hoy, cuando contemplamos un volcán en erupción junto al mar, vemos una versión en miniatura de lo que fue el planeta entero. Ese choque entre elementos, que parece tan violento, fue la fuerza creadora que equilibró la Tierra. Así, fuego y agua, lejos de anularse, se necesitaban mutuamente. Uno aportaba energía, el otro calma, uno destruía, el otro nutría, y juntos preparaban la cuna de la vida. Con el paso de millones de años, la corteza terrestre comenzó a fortalecerse. Ya no era una simple costra frágil que se rompía con facilidad, sino placas más resistentes que podían soportar su propio peso y formar estructuras más estables. De esta manera, comenzaron a surgir los primeros continentes. Estos continentes primitivos no eran como los conocemos hoy. No tenían montañas cubiertas de nieve ni valles verdes. Eran bloques de roca desnuda, árida, que emergían sobre los océanos oscuros. Aún así, representaban un paso enorme en la historia del planeta. Por primera vez, existía tierra firme que no desaparecía tras cada erupción. La formación de continentes se debió a un proceso fascinante. Los minerales más ligeros, como el silicio y el aluminio, flotaban sobre la roca más densa. Con el tiempo, se fueron acumulando en grandes masas que resistían el empuje del magma. Así se formaron las primeras masas continentales, verdaderos archipiélagos gigantes que rompieron la monotonía de los mares globales. La tectónica primitiva era violenta. Las placas chocaban y se fragmentaban constantemente, creando cadenas montañosas que luego eran destruidas por nuevas erupciones. El paisaje cambiaba con rapidez, como si la Tierra aún estuviera practicando, ensayando formas antes de encontrar la estabilidad. Imagina un planeta cubierto de mares, interrumpidos por bloques de roca volcánica que se alzan como islas desnudas. El sol, filtrado por nubes densas de ceniza y gases, apenas ilumina esas tierras. No hay árboles ni ríos, solo lava enfriada y mares embravecidos. Sin embargo, esa roca firme sería crucial. Ofrecía superficies donde el agua podía acumularse, reaccionar químicamente y dar lugar a los primeros compuestos de la vida. Los continentes primitivos también transformaron el clima. Al reflejar parte de la radiación solar, ayudaron a regular la temperatura de la superficie. Además, al erosionarse bajo las lluvias, liberaban minerales que enriquecían los mares, convirtiendo los océanos en caldos cada vez más complejos. Es curioso pensar que en su juventud, la Tierra era un mundo casi irreconocible, y sin embargo, en esas rocas desnudas estaba el germen de todo lo que vendría: montañas, bosques, desiertos, ciudades. Cada pedazo de tierra firme era una promesa del futuro. Al escuchar esta historia, puedes imaginar la Tierra como un artista que empieza a pintar sobre un lienzo en blanco. Sus primeros trazos eran torpes, caóticos, pero poco a poco iban revelando una obra que, millones de años después, sería un mundo lleno de vida. Mientras la superficie de la Tierra se transformaba entre lava y océanos, el cielo también vivía su propia batalla. La atmósfera temprana estaba cargada de gases volcánicos, dióxido de carbono, metano, vapor de agua, amoníaco. Estas moléculas creaban un ambiente espeso, opresivo, donde las tormentas eran casi permanentes. Los relámpagos iluminaban la noche con frecuencia, atravesando las nubes densas como lanzas de luz. Cada chispa descargaba energía sobre los océanos primitivos, provocando reacciones químicas que mezclaban elementos simples
y los transformaban en compuestos más complejos. Fue en esos destellos donde algunos científicos creen que comenzaron a formarse las primeras moléculas orgánicas. Imagina ese cielo, nubes negras que cubren todo el horizonte, rayos que caen sin descanso, truenos que retumban sobre mares hirvientes. Era un espectáculo aterrador, pero también un escenario fértil. Cada tormenta era un laboratorio eléctrico que sembraba los ingredientes de la vida. El calor volcánico, las lluvias torrenciales y los rayos creaban un ciclo continuo. El agua absorbía minerales de la lava enfriada, mientras la electricidad reorganizaba las moléculas en nuevas formas. Este proceso no ocurrió en un solo lugar, sino en miles de charcos, lagos y océanos simultáneamente. La Tierra entera era un experimento químico gigantesco. Lo curioso es que este ambiente, que para nosotros sería hostil y mortal, fue necesario para que surgiera la vida. Sin esa atmósfera densa, sin tormentas incesantes, sin rayos que rompieran enlaces atómicos, las moléculas biológicas nunca habrían aparecido. El caos era, en realidad, el orden disfrazado de fuego y agua. Hoy, cuando vemos una tormenta desde la seguridad de nuestra casa, sentimos una mezcla de temor y fascinación. Tal vez en lo profundo, esa emoción venga de un recuerdo muy antiguo, el eco de un tiempo en que los relámpagos no solo iluminaban el cielo, sino que encendían las primeras chispas de la biología. Así el cielo de fuego fue también un cielo creador. En cada relámpago estaba escrita la promesa de lo que un día sería la vida. Con el paso de los millones de años, las lluvias continuas y el enfriamiento de la superficie permitieron que los océanos se expandieran hasta cubrir gran parte del planeta. La Tierra, que había comenzado como una esfera incandescente, ahora se veía desde el espacio como un mundo azul oscuro, salpicado por islas volcánicas. Los océanos primitivos eran mucho más calientes que los actuales. Sus aguas podían superar los 80 grados Celsius en algunas regiones y estaban saturadas de minerales disueltos. Sin embargo, esta mezcla era perfecta para la química prebiótica. Cada ola, cada corriente, era un espacio donde moléculas simples podían encontrarse, combinarse y formar cadenas más largas. Los respiraderos hidrotermales en el fondo marino jugaron un papel crucial. Allí, el agua entraba en contacto con el magma subterráneo, calentándose y cargándose de minerales como hierro y azufre. Al salir, creaba columnas de agua caliente que se mezclaban con el océano frío, generando gradientes de energía. Estos gradientes eran ideales para impulsar reacciones químicas. Muchos científicos creen que fue en estos lugares donde aparecieron las primeras moléculas autorreplicantes. Imagina sumergirte en ese mar ancestral. No hay peces ni algas, solo burbujas de gas, aguas oscuras y columnas de humo mineral que emergen del suelo. En ese ambiente hostil, invisible a simple vista, las moléculas comienzan a unirse, a formar estructuras que contienen información, a ensayar lo que algún día será la vida. Los océanos eran, además, un refugio contra la radiación solar. La Tierra aún no tenía una capa de ozono que la protegiera, y la superficie estaba expuesta a rayos ultravioleta letales. Bajo el agua, en cambio, las moléculas estaban a salvo y podían desarrollarse sin ser destruidas por la energía del sol. Este detalle es importante. Sin los océanos, la vida no habría tenido dónde empezar. El agua no solo era un medio químico, sino también un escudo. Allí, en la oscuridad protectora, se gestaba el futuro. Hoy, cuando contemplamos el mar, vemos calma y belleza. Pero bajo esa superficie azul aún laten las memorias de su origen. Las tormentas interminables, los minerales volcánicos, los respiraderos hidrotermales que actuaron como cunas invisibles de la biología. Los océanos no solo son el presente de la vida, fueron su primera casa, el lugar donde todo comenzó. Aunque el agua y la energía eran esenciales, no habrían bastado para iniciar la vida sin la ayuda silenciosa de los minerales. Las rocas volcánicas que emergían de la corteza terrestre liberaban sustancias que actuaban como catalizadores, es decir, facilitaban reacciones químicas que de otro modo serían imposibles o demasiado lentas. Entre estos minerales, el hierro, el níquel y el azufre
desempeñaron un papel fundamental. En los respiraderos hidrotermales, estas sustancias se combinaban en estructuras porosas que recordaban a pequeñas celdas naturales. En esos espacios diminutos, las moléculas quedaban atrapadas, reaccionaban y se organizaban. Era como si la Tierra misma ofreciera laboratorios microscópicos donde la química podía experimentar. Imagina estas cavidades minerales como matrices invisibles. En ellas moléculas simples como metano, amoníaco y dióxido de carbono se encontraban con energía térmica y eléctrica, transformándose poco a poco en compuestos más complejos, aminoácidos, lípidos, nucleótidos. Cada microespacio era un taller secreto donde se ensayaban los ingredientes de la biología. Los minerales también ayudaban a estabilizar moléculas frágiles. El ADN y el ARN, pilares de la vida, son estructuras delicadas que difícilmente habrían sobrevivido en el caos de los mares primitivos sin algún tipo de protección. Los cristales y arcillas pudieron haber servido como superficies donde estas moléculas se unían y replicaban con más facilidad. En este sentido, los minerales no fueron simples testigos, sino participantes activos. Sin ellos, la sopa primordial habría sido solo un caldo sin dirección. Con ellos, las reacciones encontraron cauces y caminos que llevaron a mayor complejidad. Hoy, cuando observamos una roca volcánica o un cristal brillante, pocas veces pensamos que estructuras semejantes pudieron haber sido los andamios de la primera biología. Pero cada mineral guarda en su interior la memoria de un tiempo en que la Tierra aún era fuego y agua, y en que sus sólidos ofrecían las primeras plataformas para que la vida se insinuara. Así, la Tierra joven era un laboratorio perfecto. Océanos como solvente, energía en forma de rayos y calor, y minerales como catalizadores. Tres ingredientes que, juntos, iniciaron la sinfonía de la vida. La combinación de agua, minerales y energía dio lugar a un proceso largo, lento y silencioso. El surgimiento de las primeras moléculas capaces de autorreplicarse. Este fue el verdadero inicio de la vida. No ocurrió en un instante mágico, sino en incontables intentos fallidos. La mayoría de las moléculas se deshacían, se rompían o no lograban replicarse, pero algunas, por azar, encontraron configuraciones más estables, capaces de copiarse a sí mismas, y esas copias, a su vez, se fueron diversificando. Imagina miles de millones de moléculas flotando en un mar caliente, reaccionando sin cesar. De pronto, una de ellas logra replicarse. Al hacerlo, no lo hace perfectamente. Aparecen errores, variaciones. Algunas versiones fracasan y desaparecen, otras sobreviven mejor. Aquí estaba naciendo, en su forma más primitiva, el proceso de evolución. Es probable que las primeras moléculas fueran similares al ARN, un pariente del ADN, que no solo guarda información, sino que también puede actuar como catalizador. En ese escenario, el ARN primitivo habría sido tanto la biblioteca como la herramienta, almacenando instrucciones y ejecutando reacciones. Aún no había células ni organismos visibles, solo moléculas en un mar oscuro, copiándose unas a otras, compitiendo y cooperando. Pero este juego molecular marcó la frontera entre la química y la biología. La Tierra había dejado de ser solo roca y agua. Ahora contenía el germen de la vida. Lo fascinante es que este proceso no era dirigido por ninguna fuerza consciente. No había intención ni plan maestro. Era simplemente la naturaleza explorando posibilidades, probando combinaciones, seleccionando lo que funcionaba. Y en esa aparente casualidad se escondía la semilla de toda la diversidad que vendría después. Si cierras los ojos, puedes imaginar este experimento silencioso. No hay luces ni sonidos, solo moléculas flotando en el agua, uniéndose, dividiéndose, replicándose. En esa calma microscópica comenzó la historia que hoy nos incluye a ti y a mí. La vida no surgió como un milagro repentino, sino como una lenta sinfonía de repeticiones y errores. Y esa sinfonía, iniciada en mares oscuros hace miles de millones de años, aún sigue escribiendo su música en cada ser vivo del planeta. Después de millones de años de ensayos químicos, la Tierra joven logró un hito sin precedentes.
la formación de las primeras células. Hasta entonces la vida era solo un conjunto de moléculas autorreplicantes flotando en mares calientes y oscuros. Pero en algún momento, esas moléculas se organizaron dentro de membranas, creando espacios cerrados capaces de proteger y concentrar las reacciones. El origen de las membranas celulares fue crucial. Los lípidos, moléculas con una parte soluble en agua y otra repelente al agua, comenzaron a agruparse espontáneamente en burbujas llamadas vesículas. Dentro de esas vesículas, las moléculas replicantes como el ARN quedaban resguardadas del entorno caótico. Así nacieron los primeros protocélulas. Imagina una gota de aceite flotando en el agua. Esa gota protege lo que está dentro de lo que está fuera. De manera similar, las protocélulas creaban un pequeño refugio, un microcosmos, donde la química de la vida podía avanzar con más estabilidad. Dentro de esas membranas, las moléculas tenían más oportunidades de colaborar, replicarse y evolucionar. Algunas protocélulas crecían y se dividían, aunque de forma rudimentaria, como burbujas que se parten en dos. Con el tiempo, las que contenían moléculas más eficientes para la replicación sobrevivían mejor. Aquí comenzaba la verdadera biología. Organismos, aunque microscópicos, capaces de heredar características a la siguiente generación. Estas primeras células no eran como las bacterias modernas, pero sentaron las bases. Eran simples, sin núcleo, sin orgánulos especializados. Sin embargo, su sola existencia marcaba una frontera, el paso de la química a la vida celular. El ambiente donde surgieron probablemente fueron los respiraderos hidrotermales del océano. Allí, las condiciones extremas ofrecían tanto energía como minerales para sostener las reacciones. Al mismo tiempo, las vesículas encontraban un refugio contra la radiación solar en las profundidades marinas. Hoy, cada célula de tu cuerpo lleva la huella de ese origen. Tu piel, tus músculos, tu cerebro. Todos están formados por descendientes de aquellas primeras protocélulas que un día flotaron en mares primitivos. Pensar en ello puede ayudarte a descansar. Dentro de ti vibra una historia de miles de millones de años. Cada célula que trabaja silenciosamente en tu organismo es un eco de aquella primera chispa, un recordatorio de que la vida nació de la paciencia del tiempo y la persistencia de la Tierra. Con la aparición de las primeras células, la Tierra dejó de ser un planeta puramente mineral y se convirtió en un mundo habitado. El fuego y el agua habían preparado el escenario, pero ahora la biología se unía a la geología y la química para transformar el planeta. Al principio, estas células vivían de manera muy simple. Se alimentaban de compuestos químicos presentes en el océano. Hidrógeno, metano, azufre. Eran organismos quimiótrofos, que obtenían energía de reacciones químicas en lugar de luz solar. En la oscuridad de los mares profundos, prosperaban discretamente, multiplicándose en silencio. Con el tiempo, algunas células desarrollaron la capacidad de usar la luz del sol como fuente de energía. Así surgió la fotosíntesis primitiva. Estos organismos comenzaron a liberar oxígeno como subproducto, cambiando lentamente la composición de la atmósfera. Lo que al principio fue un gas tóxico para la mayoría de los organismos de la época, terminó siendo el pilar de la vida que conocemos hoy. Imagina este cambio. Durante millones de años, la atmósfera había sido sofocante, sin oxígeno. De pronto, pequeñas burbujas de aire nuevo comenzaron a liberarse en el mar y finalmente a acumularse en el cielo. Al principio en cantidades mínimas, luego en volúmenes cada vez mayores. La Tierra se estaba preparando para una transformación radical. La atmósfera oxigenada, la vida y la geología empezaron a retroalimentarse. Los organismos producían oxígeno que reaccionaba con minerales como el hierro, formando grandes depósitos de óxidos que aún hoy se encuentran en las rocas más antiguas. Los volcanes seguían liberando gases, pero ahora no estaban solos. La biología también comenzaba a moldear el planeta. La Tierra ardiente, aquella esfera de magma que un día brilló como un infierno, se había convertido en un planeta donde la vida germinaba. Los océanos ya no eran solo agua y minerales, eran ecosistemas primitivos. El cielo ya no era solo tormentas,
Era también un espacio que lentamente se llenaba de oxígeno. Este momento marca uno de los giros más profundos de la historia planetaria. Sin la vida, la Tierra habría seguido siendo una esfera de rocas, mares y volcanes. Con la vida se convirtió en algo mucho más, un planeta que respira, que evoluciona, que cuenta historias en cada célula. Piensa en esto al cerrar los ojos. Incluso el fuego más intenso puede transformarse en calma. Incluso el caos más grande puede dar origen a la vida. La Tierra nos enseña que del desorden puede nacer el milagro y que cada proceso tiene su momento. Durante millones de años, la atmósfera de la Tierra fue un manto sin oxígeno libre. Estaba dominada por dióxido de carbono, metano y vapor de agua. Pero con la llegada de las primeras bacterias fotosintéticas, este equilibrio comenzó a cambiar de manera radical. Estas bacterias, semejantes a las cianobacterias que aún existen hoy, aprendieron a aprovechar la energía del sol. Usaban la luz para transformar dióxido de carbono y agua en glucosa, liberando oxígeno como un subproducto. Al principio, este oxígeno se disolvía en los océanos y reaccionaba con minerales como el hierro, formando grandes depósitos de óxidos. Pero con el tiempo, los océanos ya no podían absorber más. Entonces, el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera. Este proceso, conocido como la Gran Oxidación, ocurrió hace unos 2.400 millones de años. Fue un evento lento pero implacable. Cada burbuja de oxígeno liberada al mar era un pequeño paso hacia un cambio planetario. Y cuando el gas alcanzó suficiente concentración, transformó para siempre la química de la atmósfera. El oxígeno trajo consigo tanto creación como destrucción. Para los organismos que no podían tolerarlo, fue un veneno. Muchas formas de vida primitiva desaparecieron en lo que algunos llaman la primera gran extinción de la historia. Pero para otras, el oxígeno abrió la puerta a nuevas posibilidades energéticas. Su uso en la respiración celular permitió extraer mucho más poder de los nutrientes, allanando el camino para organismos más complejos. Imagina este momento desde arriba. Un planeta que, lentamente, cambia de color. Los mares oscuros empiezan a reflejar cielos más claros, mientras la atmósfera se llena de un gas que permitirá la existencia de bosques, animales y, eventualmente, seres humanos. El oxígeno también dio origen a la capa de ozono, una película protectora en la atmósfera superior que bloquea gran parte de la radiación ultravioleta del Sol. Gracias a ella, la superficie se volvió un lugar menos hostil, preparando el terreno para que la vida saliera del agua miles de millones de años más tarde. Lo que comenzó con organismos microscópicos terminó siendo una revolución planetaria. La atmósfera que respiras ahora es herencia directa de esas bacterias antiguas, de sus diminutas burbujas liberadas en mares lejanos. Pensar en esto puede traer calma. Tu próxima inhalación, ese oxígeno que entra en tus pulmones, es un regalo de procesos iniciados hace eones. Respirar es también un acto de memoria cósmica. A medida que el oxígeno transformaba la atmósfera, la Tierra entraba en una nueva fase de equilibrio. El fuego interno, con sus volcanes y movimientos tectónicos, seguía activo. Pero ahora no estaba solo en la tarea de dar forma al planeta. La vida también comenzaba a moldearlo. Los océanos, enriquecidos por organismos microscópicos, se convirtieron en ecosistemas vivos. Tapetes microbianos cubrían rocas y fondos marinos, transformando la química local. Estos biofilms dejaban huellas fósiles llamadas estromatolitos, que aún hoy se encuentran en algunas costas y son testigos del trabajo silencioso de la vida temprana. Mientras tanto, los volcanes continuaban liberando gases, entre ellos dióxido de carbono. Este gas mantenía el efecto invernadero, evitando que la Tierra se enfriara demasiado. El oxígeno y el dióxido de carbono entraban en una danza constante, regulada por la interacción entre la geología y la biología. Imagina al planeta como un organismo vivo. Su corazón ardiente late en el núcleo. Su piel se mueve con placas tectónicas. Su respiración se refleja en el intercambio de gases. Y ahora, sus primeros habitantes microscópicos actúan como células diminutas que participan en ese metabolismo global. La presencia de oxígeno
también permitió que surgieran nuevas rutas metabólicas. Algunas bacterias aprendieron a usarlo en sus procesos energéticos, logrando una eficiencia mayor. Esta innovación sería la base para que, mucho más adelante, aparecieran organismos pluricelulares. Pero la vida no solo dependía de los gases. El calor interno del planeta seguía siendo un factor decisivo. En muchos lugares, los respiraderos hidrotermales seguían albergando comunidades microbianas resistentes al calor extremo. La Tierra era diversa en sus ambientes, mares oxigenados en la superficie, ecosistemas oscuros en las profundidades volcánicas. Lo fascinante es que, en medio de este equilibrio, la Tierra seguía recordando su origen de fuego. Aunque ya existían mares vivos y atmósferas transformadas, cada erupción volcánica era un recordatorio de que el planeta nunca había dejado de ser incandescente en su interior. Así, la Tierra ardiente y la Tierra viva no eran opuestas, sino complementarias. El fuego proporcionaba energía y minerales. La vida transformaba gases y creaba nuevas rutas. Juntas, estas fuerzas dieron forma al mundo que hoy conocemos. Con el paso de cientos de millones de años, la corteza terrestre dejó de ser una costra frágil y se convirtió en un mosaico dinámico de placas tectónicas. Estas placas chocaban, se hundían unas bajo otras, y en ese proceso comenzaron a levantar los primeros continentes verdaderos. Al principio eran masas pequeñas, como islas gigantes que apenas resistían el embate de los océanos y del magma subterráneo. Pero poco a poco, al fusionarse, dieron lugar a bloques más extensos. Estos continentes primitivos, desnudos y rocosos, aún carecían de vida en su superficie. Sin embargo, su existencia fue decisiva. Ofrecían plataformas estables donde los ciclos del agua y la atmósfera podían interactuar de nuevas maneras. Cada lluvia que caía sobre esas tierras desnudas provocaba erosión, arrastrando minerales hacia el mar. Ese proceso enriqueció aún más los océanos, añadiendo nutrientes que las bacterias aprovecharon para prosperar. En cierto modo, los continentes fueron las primeras despensas de la vida, enormes depósitos de minerales que nutrían los mares. Además, la tectónica de placas impulsó la formación de cadenas montañosas y mesetas. Aunque desprovistas de vegetación, estas estructuras ya modificaban el clima, alteraban los vientos y regulaban el ciclo del agua. La Tierra estaba aprendiendo a autorregularse, a convertirse en un sistema más complejo. Imagina por un momento ese paisaje, un mar oscuro y vasto, interrumpido aquí y allá por enormes masas de roca volcánica. No había árboles ni animales, solo piedra y ceniza. Sin embargo, esas piedras eran las semillas de futuros continentes verdes, bosques y praderas. El fuego del interior seguía activo. Cada choque tectónico producía erupciones. Cada montaña nacía entre ríos de magma, pero lentamente la superficie se estabilizaba. El planeta, que había comenzado como una esfera incandescente, ahora mostraba contraste: mares profundos y continentes sólidos, agua y roca en equilibrio. En esos continentes recién nacidos estaba inscrita la promesa del futuro. Eran en apariencia desiertos ardientes, pero serían algún día el suelo fértil donde caminarían bosques, animales y, mucho más tarde, seres humanos. Con océanos llenos de vida microscópica, atmósfera oxigenada en lenta transformación y continentes sólidos en expansión, la Tierra dejó de ser un planeta inhóspito para convertirse en un mundo estable, un verdadero hogar cósmico. El oxígeno acumulado en la atmósfera transformó el cielo, que pasó de ser opresivo y rojizo a adquirir tonos más claros y azules. La capa de ozono, formada en la alta atmósfera, actuó como escudo contra la radiación ultravioleta, permitiendo que la superficie se volviera menos hostil. Los océanos, antes turbios y oscuros, comenzaron a aclararse gracias a la acción de los organismos fotosintéticos. Poco a poco, el mar se convirtió en un ecosistema vibrante, lleno de tapetes microbianos y colonias que producían oxígeno y materia orgánica. Estos organismos eran diminutos, invisibles a simple vista, pero estaban transformando el planeta entero. La geología también alcanzó un equilibrio. Aunque los volcanes seguían activos, su furia no era ya la de un mundo recién nacido. Las erupciones eran parte de un ciclo natural,
no de un caos absoluto. Los continentes crecían, se fragmentaban y se unían de nuevo, como si la Tierra aprendiera a bailar con su propia corteza. Imagina observar el planeta desde el espacio en este momento de su historia. Ya no verías una esfera incandescente, sino un globo azul, con mares profundos y continentes grises. El fuego seguía latiendo en su interior, pero en la superficie se había impuesto un equilibrio que permitía a la vida florecer. La Tierra, que había nacido del fuego, se había transformado en un lugar de calma relativa, un refugio en medio del vacío cósmico, preparado para acoger la diversidad que estaba por venir. En este punto, podemos decir que el planeta había completado su primera gran metamorfosis. Ya no era solo roca y magma, sino un sistema vivo en el que la geología, la atmósfera y la biología trabajaban juntas. El mundo ardiente había dado paso a un mundo habitable. Aunque hoy contemplamos un planeta azul, con mares tranquilos y cielos claros, la Tierra nunca ha olvidado sus orígenes de fuego. Bajo la superficie, el magma sigue latiendo, recordándonos que vivimos sobre un corazón ardiente. Los volcanes actuales son testigos de ese pasado. Cada erupción, cada río de lava, es un eco de los mares incandescentes que una vez cubrieron todo el planeta. Cuando vemos columnas de humo elevarse en Islandia, Hawái o Indonesia, estamos mirando fragmentos vivos de la historia más antigua de la Tierra. Las dorsales oceánicas, esas cadenas montañosas que recorren el fondo del mar, siguen generando nueva corteza terrestre a partir del magma ascendente. Es el mismo proceso que moldeó los primeros continentes, ahora en una versión más calmada. La tectónica de placas continúa su danza, desplazando continentes, creando montañas, renovando océanos. Incluso en nuestras vidas cotidianas, el fuego de la Tierra se hace presente. El calor geotérmico alimenta manantiales termales, géiseres y fuentes de energía que utilizamos para calentar hogares o producir electricidad. En cada gota de agua caliente que brota del suelo, hay un susurro de aquel planeta que una vez fue puro magma, pero más allá de la geología, hay un eco simbólico. El fuego que alguna vez cubrió la Tierra no fue solo destrucción, fue también creación. De su furia surgieron los minerales, las montañas, la atmósfera y los océanos. El fuego fue el primer artista del planeta, el pincel que trazó las líneas sobre las que se pintaría la vida. Imagina, mientras respiras con calma, que cada volcán que hoy existe es como un recuerdo encendido, una memoria ardiente del pasado profundo. Aunque vivamos rodeados de mares y bosques, en lo más íntimo seguimos siendo hijos del fuego. La Tierra actual es un planeta equilibrado, pero en su interior late la memoria incandescente de su juventud. Un recordatorio de que, bajo la calma aparente, siempre arde la chispa de la creación. Después de cientos de millones de años de volcanes, océanos hirvientes y cielos oscuros, la Tierra alcanzó un equilibrio. El planeta que había nacido en llamas, cubierto de magma y tormentas, se transformó en un mundo estable, con mares profundos y continentes firmes. Fue en este escenario cuando la vida microscópica prosperó, transformando lentamente el aire y los océanos. La fotosíntesis sembró oxígeno en la atmósfera, y con él se preparó el terreno para que, millones de años después, organismos más complejos poblaran la superficie. La transición de un planeta de fuego a un planeta azul no fue un instante, sino un proceso lento, paciente, casi meditativo. Y en ese proceso la Tierra mostró su sabiduría. Supo enfriarse lo suficiente para sostener agua líquida, pero no tanto como para congelarse. Supo retener gases en la atmósfera, pero no tantos como para sofocar la vida. Supo mantener encendido su corazón de magma, pero sin dejar que la superficie volviera a ser un infierno. Hoy, cuando miramos el cielo azul o el horizonte del mar, pocas veces recordamos que hubo un tiempo en que todo era lava y fuego, pero ese recuerdo está escrito en cada roca volcánica, en cada mineral, en cada volcán activo. Y también está escrito en nosotros, porque somos fruto de aquel equilibrio, descendientes de un planeta que aprendió a transformar el caos en vida. Así termina este viaje. El mundo que fue fuego
se convirtió en hogar. Y cada noche, al cerrar los ojos, podemos imaginar ese pasado ardiente no con temor, sino con gratitud. Porque gracias a ese fuego, hoy existe agua, aire, vida y sueños. Gracias por haber acompañado este relato de fuego y calma. Si esta travesía por la historia primitiva de la Tierra te ayudó a relajarte, te invito a darle un like a este video, suscribirte al canal Ciencia del Sueño y contarnos en los comentarios qué parte de esta historia te fascinó más. Ahora, deja que tu cuerpo descanse y tu mente se libere. Respira profundo, suelta la tensión y permite que esta noche tus sueños sean suaves como agua, cálidos como fuego y serenos como el cosmos que nos rodea.